Vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que ayer hemos hecho. Básicamente hemos hablado del gran mandamiento. Esta sesión se llama Creados para Pensar, ¿sí? Entonces empezamos poniendo sobre la mesa que como hombres y mujeres de fe entendemos que hay un mandato de un ser supremo y entendemos que ese mandato hace referencia al amor, ¿no? Entonces nos dice, Jesucristo nos recuerda en el Nuevo Testamento, pero algo que ya estaba en el Antiguo Testamento, que es el amar al Señor, el Señor de cada uno, propio de, ¿no? Tu Dios, dice, con estos cuatro elementos que habíamos dicho, ¿no? El corazón, el alma, la mente y las fuerzas. Sin embargo, el día de ayer planteábamos la tesis, la idea de que la mente está implicada en las otras áreas, o en las otras dimensiones o en los otros elementos, si quieren, también, ¿no? Entonces, si uno cuantificaría, vamos a poder llegar a la conclusión de que la mente prácticamente tiene un buen porcentaje en todo este espectro o en todos estos elementos, ¿sí? Entonces, es así que el mandato de amar a Dios con la mente es un mandato primario, ¿no? Que no es exclusivo, pero tampoco es excluyente, sino más bien es parte de, ¿no? Entonces, el día de ayer habíamos dicho que eh, justamente no existe esta segregación o esta división entre cuerpo, mente y fuerzas, sino más al contrario, son parte de un todo, ¿sí? Son parte de un todo. Sin embargo, obviamente en este curso le vamos a dar un poco de realce, vamos a resaltar un poquito el valor de la mente, ¿no? Como un elemento componente del amor o del amar a Dios, ¿no? Sin embargo, nosotros entendemos que no existe esta separación entre cuerpo y mente. Obviamente el cuerpo es una cosa, la mente es una cosa, sin embargo Dios nos ha creado y nos ha provisto de estos elementos para que puedan interactuar y podamos ser uno, ¿no? Entonces ese es el individuo, el ser humano. Bien, vamos a volver a esta diapositiva y en el caso de, bueno, obviamente nosotros trabajamos bastante el tema educativo, todo, toda práctica educativa, o sea, todo lo que hacemos los educadores, debería estar guiado por un norte, debería estar guiado por un fin, se llama el fin educativo, y por eso es que aquí nos animamos a hacer una de las primeras preguntas que la hemos planteado acá y dice, ¿cuál es el fin educativo? Si nosotros tomamos el argumento o en este caso nos amparamos en el mandato bíblico, el fin educativo sería amar a Dios. Esto quiere decir que todo lo que hagamos, toda nuestra práctica educativa, desde la planificación, ejecución y la evaluación, deberían estar guiados por el amor o el amar a Dios. ¿Sí? Por lo tanto, los contenidos, la metodología, el currículum debía nutrirse o debería partir de esto. ¿Sí? Todo lo que hagamos debería ayudarnos a responder esta pregunta tan valiosa. Y obviamente hay otras preguntas, por ejemplo, ¿dónde aprender? Y esto lo vamos a desglosar más el último día o la última sesión, si es que nos da el tiempo, que es la Escuela de la Verdad, donde vamos a poder ver que el espacio educativo es fundamental. Y dentro de la Escuela de Jesucristo, la Escuela de la Verdad, la Escuela del Camino, la Escuela de la Luz, podemos llamarle, vamos a ver que Jesucristo enseñaba en diferentes espacios, ¿sí? En diferentes espacios, pero más allá de un espacio físico, lo importante de entender es reconocer el espacio espiritual, ¿no? Y bueno, a lo largo de este curso vamos a ir respondiendo esa pregunta, pero bueno, el último día vamos a hacer el énfasis en esto. Y bueno, la última pregunta que nos planteamos es, ¿qué se debe aprender? ¿No? Y bueno, qué se debe aprender está direccionada hacia el contenido, ¿no? Y obviamente el contenido debería estar nutrido por estos elementos de análisis que son el corazón, el alma, las fuerzas y la mente, ¿no? Entonces, desde el planteamiento del desarrollo, la psicología toma el desarrollo, pero es el desarrollo evolutivo. Nosotros no creemos obviamente en la evolución,
Sin embargo, tomamos estos elementos para que puedan ser el punto de partida o, si quieren, las ideas fundacionales para que puedan ir, eh, para que podamos ir desarrollando el qué, ¿no? Que serían los contenidos. Bien, entonces el día de ayer hemos visto cuál es el significado de corazón, alma, fuerza y mente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y habíamos resaltado de que todo esto está bien integrado en realidad la comprensión del ser humano dentro de la Biblia, y creo que no debería ser diferente para nosotros, aunque obviamente hoy en día existen concepciones más modernas, pero desde una concepción o desde una cosmovisión bíblica, obviamente, estas serían ideas fundacionales para nosotros, ¿no? Bien, ¿cuántas personas? Ya estamos como 10 personas. Bienvenida Florencia, Jessie, que creo que está por primera vez. Está Sara, ya que ya estuvo. Virginia, que también ayer ya ha estado con nosotros. Lady, y no puedo ver los otros nombrecitos. Está Jorge, Gilder, John, Dorcas, bienvenidos. Bien, entonces me gustaría escucharles. Ayer han tenido un tiempo para poder conversar en grupos de 4 y uno de 5 o de 3, si no me equivoco. Me gustaría escuchar un poquito cuál es la percepción, qué ideas han compartido acerca del primer video que se les ha encargado poder ver. Bueno, o sea, algunos ya me han dicho, Franz, es un video de 1 hora y más. y, y bueno, sé que es un video bastante largo, pero me gustaría escucharles qué es lo que han conversado entre ustedes. Entonces está ahí Dorcas, Florencia, Sara, Virginia, Lady, Jorge, Karen, Gilder. Así que me gustaría escucharlos, por favor, antes de empezar con lo que es el tema de creados para pensar. A ver, ¿quién se anima? A ver, a la primera persona que esté en la lista. Dorcas, me apareces aquí primero. No sé si te animas, querida Dorcas, a saludar y, bueno, compartirnos un poquito lo que han conversado ayer en su grupo. No, no estábamos muy seguros de qué teníamos que compartir y hemos Bien, preguntado y ¿ya? lo que hablamos fue, yo estaba comentando un poco que cuando Julio César Rival estuvo aquí, cómo logró eso de, digamos, no logró, pero sanó a esta persona que era cercana al presidente. Después, en la sesión con el presidente, que esas veces, si mal no recuerdo, era un presidente de facto, militar, le dijeron, ¿qué es lo que quieres, no? ¿Qué te podemos dar? Y como dice bien el hermano, dijo, no, yo no necesito nada, pero me consta, o por lo menos tuve la información de que pidió hablar entrar al colegio de militares, al colegio del ejército, al colegio del ejército. Y ahí eh, habló con esos militares y esa gente que estaba en el colegio militar en ese año tendrían que 19, 18 años, son los que estaban de generales y en puestos importantes en el año 2019, cuando Bolivia tuvo Wow, una revolución blanda, ¿no? Son los wow, que habían jurado no volver a disparar al pueblo, son los que apoyaron mm, con su negativa de apoyar al gobierno corrupto, apoyaron al pueblo boliviano, ¿no? Y yo no podía creer porque decía, o sea, ese tiempo que hablábamos en el grupo de oración, yo decía, lo que Dios ha provisto en 1970 y estamos siendo bendecidos, ¿cuántos años después, no? Casi el 50, 2019. bueno, Sí, menos de 50, ¿no? Pero bueno, ahora son ese, 50, ¿no? 51. ese grupo de generales, o Mm, sea, algunos de ellos se convirtieron ahí con Julio César Rival, ¿no? Entonces, eh, nosotros ni sabíamos que eso iba a pasar. Algunos de ellos ni siquiera son conscientes, digamos, ¿no? claro, No, no es que eran así cristianos firmes, ¿no? Algunos claro. sí, pero los que eran fueron una influencia para los demás y la provisión de Dios, la bendición a través de ese momento
se ha extendido como 50 años, ¿no? Para el pueblo de Bolivia. Wow, qué interesante. Bueno, voy a tratar de hacer entrevistas con estos generales, a ver si hay algunos que están por ahí, a través de algunos amigos. Gracias, querida Dorcas, ¿no? Es un buen dato No, que no llegué a agarro. terminarlo porque nos jalaron, pero eso es lo que estaba queriendo contarles. Bien, no, muchas gracias. Bueno, el criterio en realidad era dialogar simplemente acerca del video y establecer una relación con el tema nuestro. Eh, Bien, muchas gracias, Dorcas. A ver, vamos a pedir a Sara. No sé si Sara nos puedes compartir algo de lo que han conversado, o Lady, o Jorge, o Gilder, que también hemos visto que ha estado compartiendo el día de ayer, o Virginia. ¿Cuál de ustedes se anima? Me gustaría escuchar a Lady, o Virginia, o Sara. Virginia, adelante, por favor. Sí, buenas noches. Buenas Bueno, noches. en cuestión del video, se me hizo muy interesante. Bueno, él hablaba al inicio de su, bueno, yo le digo conferencias, pero bueno, no sé si sea la palabra correcta. Nos mencionaba todo el proceso que llevó en su vida, en cómo en 40 minutos nos mencionaba que fue su avivamiento, creo que es así, le llama él. Entonces dice que era muy joven y pues dice, se sorprendía, ¿no? Y era un joven muy curioso. Más que eso, la curiosidad lo llevó pues a conocer a Dios, porque decía, y acuérdense que mencionaba en el video, dice que él era un hippie. Y, o sea, él pertenecía a esa época de los hippies, ahí todos pachones, creo, la forma de vestir y bueno, además. Pero decía que cómo Dios utiliza, yo creo que a cualquier persona para que haga su obra. O sea, pero nos mencionaba también mucho que decía que sobre el espíritu, mencionaba mucho en su video del Espíritu Santo. Él nos decía que el Espíritu Santo es el que debe de morar en nosotros para conocer pues más yo digo que pues a nuestro Señor Jesucristo. O sea, por medio del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no vive en nosotros o no está en nosotros, o sea, dicen por ahí estamos como que perdidos, ¿no? O estamos haciendo como que vamos en otro rumbo, pues tal vez. O sea, entonces sí yo siento que habló, o sea, todo enfocado es al Espíritu Al Santo. Espíritu Santo. Ujú. Bien, bien, Ajá, muchas y o sea, y gracias. él decía Dale, dale. también, sí, sí, Dale, dale, la última. Te doy unos segundos más, Virginia, ¿verdad? Bien, bueno, más adelante también van a poder seguir compartiendo. Lady Solís o Sara, no sé si el día de ayer ha estado Lady, creo que sí, ¿no? Ha estado Lady Solís, Sara Ospina, no sé si una de Hola, las dos, buenas noches. No, yo no pude estar ayer, entonces pero estoy ¿pudiste como, ver el video? No, no, o no, yo todavía. solamente vi el video, logré como una parte de John Stott. John Stott, ok, ok, no hay problema. Enseguida, en unos minutos vamos a hablar de John Stott. Sara Ospina, ¿te animas a compartir algo? ¿O Jorge Machicado? Sara, Hola, buenas adelante. noches. Buenas noches. Eh, no, estoy como Lady. Yo sí estudié pues ayer, pero no estuve en los grupos porque no vi el video. Sí vi el de John y lo vi todo súper completo. Hice muy justo la tarea de hoy, pero no vi el de Bolivia. El de Bolivia. Ok, no, no hay problema. No, enseguida vamos a entrar a toda tu fuerte, John Stott. Jorge Machicado, Gilder. Gilder creo que ayer ha estado. Nos gustaría escuchar qué ha compartido el grupo. ¿Te animas, Gilder o Jorge? O John también, creo. John ha estado también ayer. Uno de los tres varones, por favor. A ver. eh, Sí, buenas noches, hermanos. Buenas noches. Adelante, querido John. Sí, hermano, no vi el video, solamente el de John Stott. Ahí sí que
yo pudiera comentar en su momento, pero el video que, a propósito de este momento que están tratando, no lo vi. No lo viste. Ok, no, no hay problema. Bien. Entonces, la última chance, Gilder o Jorge, si es que han visto el video. Jorge, Buenas adelante. noches, ¿me oye? Sí, adelante, querido Jorge. Tal vez comentar solamente que el tema es muy importante. El problema en el cristianismo es que se suele postergar el trabajo del pensamiento, es decir, de la mente, en el acto de desarrollar la fe. Se ha entendido tal vez inadecuadamente que la razón y la fe son dos instancias separadas y diferentes e incomunicables, ¿no? Pero una mejor aproximación indica que es lo opuesto, ¿no? Que no hay una disociación, no hay una separación. Y creo que el autor ha intentado introducir el tema del pensamiento, el tema de la mente, en el plano de la fe, que me parece muy correcto. Bien, gracias, Jorge. Entiendo que estás hablando de John Stott, ¿verdad? Bien, ok. Bueno, entonces, bueno, yo les sugiero que vean el primer video que hemos pedido que vean, porque habla del avivamiento en Bolivia, un hecho real. Como decía Virginia, el pastor Fernando Villalobos, boliviano que vive en Estados Unidos, básicamente resalta el valor, la obra del Espíritu Santo, ¿no? Pero también es correcto lo que dice Jorge, eh, como cristianos en este tiempo debemos evaluar de qué manera está eh, ni siquiera integrado, porque es parte de una unidad, ¿no?, entre la fe y la razón. Entonces, este curso trata un poco de entrar en estos temas, ponerlos sobre la mesa y poder reflexionar. Bien, bien, muchas gracias entonces a todos. Vamos a continuar con este segundo tema. El primero, ya les había dicho, es un planteamiento, o sea, partimos eh, de la concepción de que existe un mandato bíblico, ¿sí? Que existe un mandato de parte de Dios, que Jesucristo lo menciona haciendo referencia al Antiguo Testamento, que básicamente es amar a Dios. Y para nosotros como padres, para nosotros como educadores, maestros, líderes en espacios educativos, puede ser un criterio para que se convierta en un fin educativo, ¿no? Entonces, nuestros modelos educativos pueden tener como premisa básica, como objetivo, como fin educativo, como fin teológico, digamos, la filosofía, el amar a Dios, ¿no? Entonces, todo nuestro currículum, todo nuestro proyecto educativo básicamente va a partir de esa realidad. Bien, entonces, si existe un mandato, si existe una instrucción, debemos ir ahora a reflexionar acerca de qué es lo que el Señor nos ha entregado, ¿sí? Si el Señor nos pide que lo amemos con toda la mente, que ya habíamos dicho que no existe la separación con el cuerpo y todos estos otros elementos, pero por fines educativos sí estamos haciendo, digamos, un poquito el énfasis en la mente, también tenemos que ver si realmente Dios nos ha dado esa capacidad, que es evidentemente la respuesta va a ser afirmativa. Entonces entramos a este segundo tema que es creados para pensar. Pero el criterio básico para pensar es a la imagen de Dios, ¿sí? Porque el Génesis nos dice que hemos sido creados y el Nuevo Testamento también nos dice que tenemos un molde de creación, que tenemos un modelo de creación, que tenemos un estándar de creación. Aquellas personas que están metidas en procesos productivos, eh, sabemos que el estándar, el modelo, el molde, si quieren llamarlo así, es bastante importante. Si queremos hacer un queque, todos sabemos que hay estos modelos o estos moldes para poder hacer un queque, ¿no? Si queremos hacer un auto, si queremos hacer un robot o cualquier producto que queramos hacer, un criterio bastante importante es el modelo, ¿sí? El molde de creación. En el caso nuestro es la imagen de Dios, ¿sí? Entonces voy a empezar haciéndoles una pregunta. Imaginen, bueno, este es un lugar en Santa Cruz, Bolivia. Carlitos me puede ayudar con el nombre. Este es en Roboré, pero no me acuerdo ahorita el nombre específicamente de este lugar. Es un lugar muy hermoso. Pero la pregunta que yo les haría
sería, bueno, Lady, voy a ir contigo, por favor. Querida Lady, nosotros como hermanos en Bolivia te invitamos a Bolivia y tú vienes acá y te decimos, Lady, tú vas a vivir en este espacio. ¿Qué sería qué te viene a la mente que podrías hacer en este espacio, Lady Solís? Mm, bueno, lo que entiendo de la pregunta es, voy a Bolivia, me brindan un espacio y al ver el espacio, qué es lo primero se me viene a la mente para hacer en ese espacio? ¿Es así? Exacto, correcto, correcto. No, yo necesito ver el espacio. Bien. ¿Qué podrías hacer? ¿Qué posibilidades tendrías de hacer acá? Alguien Eh, diría, podría descansar, ¿no? Porque por ahí tienes un paisaje, un clima muy lindo, sí. es todo tan grande. Alguien Ujú. diría, yo puedo descansar. ¿Qué más podrías hacer? Conocer a las personas, conocer la cultura, las personas, cómo se vive la fe en ese lugar, es algo que me llama mucho la atención, cómo pudiera servir a Dios allí, sí, más o Bien, menos como eso. ok. Mira, tienes muchas plantas alrededor. ¿Será que una de tus funciones implícitas ya pueden ser expresadas o implícitas? ¿Será que tienes que cuidar de las plantas? Claro, por supuesto. Claro que sí, ¿verdad? ¿Será que Sí, tienes que cuidar de estos ambientes? sí, Claro que claro, sí. ser buen Ahora, mayordomo. imagínate, si te decimos, mira, Lady, vamos a llevar 50 personas a este lugar cada mes, ¿qué tendrías que hacer para eso? ¿Qué tendríamos que hacer, ¿no? Como grupo. Atenderles. Correcto. Entonces tendríamos que hacer presupuestos, tendríamos que empezar a planificar qué va a comer la gente, ¿qué más? ¿Qué más se te viene a la mente? Dónde va a dormir, con Muy bien. qué se van a cobijar, dónde se van a bañar. Sí, Exacto. Entonces, ¿será que solamente una de tus funciones va a ser estudiar la palabra de Dios y leer la palabra de Dios? no, 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 hay que ser De ninguna manera. integrales. Exactamente. Eh, bien, les vamos a ir con otro cuadro. Y ahora voy a pedir a ver, déjenme ver quién está por acá, a Sara. Sara Ospina, ¿estás por ahí? Sí. Bien, bienvenida, Sara. Ok, ahora a ti, esto no es en Bolivia, pero hagamos de cuenta que es Bolivia. A ti, Sara, te estamos enviando a este lugar. Ya no es ese espacio verde donde puedes descansar. Bueno, aquí tal vez puedes descansar también, no sé. ¿Qué se te viene a la mente? ¿Qué tendrías que hacer en este lugar? Me van a poner a trabajar. Bien, ¿y cuáles serían estas funciones o qué tendrías que hacer acá específicamente o particularmente? No, no sé, me van a enseñar a manejar esas máquinas. Bien, habría que manejar las máquinas, habría que controlar las máquinas, habría que limpiar las máquinas, tendrías que ver el mantenimiento de estas máquinas porque seguramente en algún momento se van a arruinar, tendrías que controlar la producción, verificar los productos, si son productos bien hechos, mal hechos, y cuántas personas crees que van a trabajar acá. Ay, yo creo que muchas, porque no solamente son los Muchas. que vamos a manejar las máquinas, sino que también tienen que haber supervisores, la persona que empaque el producto en las cajas, pues muchas. Exacto. Entonces tú, de alguna manera, tienes que relacionarte con todos ellos. Y si te Sí, decimos que tú te hagas cargo de todo, tienes que aprender a administrar a las personas, las máquinas, los procesos y todo eso, ¿verdad? Bien, sí. vamos a irnos a otra realidad. Ahora. Vamos a invitar a Sandra Ortiz. No sé si está por ahí Sandra, por favor. Está Sandra Ortiz por ahí, Sandra a la una, Sandra a las dos. O Gilder o John también, por favor, si están, ellos también están por acá. Sí, hermano. John, bien, John, adelante. John, ok. ¿qué se te viene a la mente si te colocamos en este espacio?
Bueno, sería seguramente un granjero, un hacendado, granjero, depende de la cultura del país, del nombre que se le pueda decir, granjero, dueño, encargado, eh, sí, de una granja, Bien. ¿Cuáles serían tus o tareas, dueño. querido John? La, ¿Cuáles la serían tarea tus sería, tareas? sí, la tarea sería, bueno, cuidar de los animales y alimentarlos. Bien. ¿Y qué pasaría si muere uno de estos? Bueno, procurar de, de contratar a algún veterinario para que pueda examinar a los otros para ver si su muerte fue natural o alguna enfermedad contagiosa. Ujú. Bien. Ahora, ¿qué pasaría si mueren 100 o si mueren Ah, 1000? bueno, ¿Qué bueno, tendrías que ahí hacer? eh, procurar que los que están sanos puedan procrear para que no, para dejar una generación, pues. Bien. ¿Y qué harías con los muertos? Bueno, obviamente sacrificarlo, enterrarlo o sacrificarlo depende del ambiente. Eso, enterrarlo es lo mejor, ¿no? Bien. Ahora, ¿será que si nosotros te ponemos en este lugar, tú nos vas a decir, no, no, yo solamente tengo que ver con los vivos, no con los muertos? ¿Será que hay esa posibilidad? Eh, eh, con los muertos, no entiendo todavía O sea, con los animales que mueran, digamos. ¿Será que va a ser parte de tu responsabilidad? ¿Será que, o sea, tú tienes que estar comprometido también con estos animalitos que mueran, que Bueno, fallezcan? bueno, sí, ese es mi labor, el compromiso que yo asumí al principio, debo cumplirlo, por supuesto. Bien. Bien, gracias, querido John, gracias, Sara, y gracias a todos los que han participado. Bien, entonces vamos a empezar nuestra clase con una oración. Esta ha sido un poquito la parte introductoria. Padre, esta noche venimos delante de ti. Te agradecemos por este tiempo porque sabemos y entendemos que este es un tiempo que está apartado en tu corazón. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis amigos, hermanos, que están en este lugar, están en este espacio de aprendizaje. Espíritu Santo, queremos invitarte a que seas tú ministrándonos, enseñándonos, queremos escuchar tu voz. Queremos aprender a acercarnos más a ti, Señor, y queremos también aprender a usar nuestra mente como tú quieres, Señor amado. Te damos la gloria, la honra y queremos y esperamos que este tiempo sea un tiempo de bendición para glorificarte a ti. Amén. Bien, queridos hermanos, he tratado con estos ejemplos de que podamos entender un poco más o un poco menos, porque tal vez ustedes ya entienden mejor, la labor que ha hecho el Señor con nosotros, Dios en el caso de la creación. Agarra a Dios al ser humano, lo crea, pero tiene que ponerlo en un espacio físico. ¿Sí? Y nos vamos a ir al Génesis, capítulo 2. A partir del versículo 4 dice, así tuvieron origen los cielos y la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios modeló al hombre de arcilla del suelo y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y lo puso allí que había formado. Y Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Y así continúa la historia. ¿Sí? El relato de la creación. Bien, entonces podemos ver en este pasaje y en todo a lo largo de toda la Biblia que Dios ubica al ser humano en un espacio geográfico. Pero el solo hecho de colocar Dios al ser humano en un espacio físico ya implica responsabilidad. Entonces Dios al crear
las plantas, los mares, los animales, coloca a Dios y es un ser racional y obviamente el ser humano empieza a cuestionarse y el ser humano empieza a preguntarse y decir, ok, ahora, ¿qué tengo que hacer? Entonces, por ahí podemos empezar a imaginarnos las conversaciones que tenían Adán y Eva con el Dios creador. Y me imagino que Adán y Eva no se ponían a dormir todo el día y solo despertaban para cuando Jehová bajaba y empezaban a hablar, ¿no? En el mismo Génesis se menciona que Dios les da una instrucción y les dice que ellos debían administrar, ¿no? Debían administrar. Y dijo Jehová, dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿No? Entonces, además de colocar solo al varón, al hombre, coloca a la mujer. Entonces, a partir de esta realidad, el ser humano se vuelve un ser relacional. Se relaciona con Dios, tiene que relacionarse con su creación, pero también tiene que relacionarse con su esposa, con su mujer, con otro ser humano. ¿Sí? Entonces, todo esto que estamos hablando prácticamente son procesos mentales, o sea, son procesos cognitivos que el ser humano va poniendo en ejecución, en práctica. El diálogo, la conversación, se basa, por ejemplo, en las inferencias, ¿sí? Un diálogo se basa en las inferencias. Y ustedes saben que las inferencias son el resultado de procesos. Los procesos inferenciales son resultado de los procesos de, ¿cómo se llama? La deducción y la inducción, ¿no? Entonces hay procesos deductivos y hay procesos inductivos y ambos nos pueden generar procesos inferenciales, ¿no? Entonces podemos ir desglosando verso tras verso y podemos ir viendo la gloria de Dios en el ser humano, pero cómo Dios espera que el ser humano use la mente. Pero no es suficiente que el ser humano se quede como un cabezón y tenga miles de ideas, miles de planes, sino tiene que llevarlos a la práctica. Y por eso intencionalmente le decía la pregunta a John, si el Señor pues nos pone 10 animalitos, tenemos que cuidar a los 10 animalitos, hay que hacer todo lo posible para que se mantengan con vida, para que se reproduzcan, pero también seguramente habrá momentos difíciles, si quieren llamarlo así, momentos oscuros en los que estos animalitos cumplan su ciclo de vida o prácticamente por alguna razón, por alguna enfermedad, por alguna situación, por algún accidente, mueran, pero también hay que hacerse cargo de estos animales. Entonces, podemos ver a través de estos ejemplos, de estas preguntas, de estos contextos, de estos ambientes, que el ser humano ya en el momento que Dios lo pone en la creación, vienen automáticamente tareas o instrucciones implícitas, ¿no? Ok, entonces no podemos dejar de hacer eso. No podemos dejar de, de cuidar a las plantas. No podemos dejar de producir ciertas cosas, ¿no? No podemos dejar de cuidar a los animalitos. O sea, son tareas que están implícitas. Y por eso hay el mandato cultural, ¿no? Que se hace mucho referencia al mandato cultural, que es que teníamos que sojuzgar la tierra, ¿verdad? El mandato cultural nos dice que gobernar, administrar la tierra. Y por lo tanto, y bueno, este era otro contexto, ¿no? En la universidad, si nuestros hijos van a la universidad o si nosotros vamos a la universidad, obviamente es para estudiar. No podemos no estudiar, o sea, no podemos no hacer las tareas. Y a muchos padres, a muchos jóvenes, me ha tocado decirles que estudiar en la universidad, en un colegio, no es ir y sentarse en el asiento, no es ir y solamente figurar en la lista de asistencia. Estudiar, aprender quiere decir participar, aprender y estudiar quiere decir dialogar con tu compañero, escuchar lo que está diciendo el instructor, el maestro, el educador, ir a las referencias bibliográficas y establecer un diálogo con estos otros maestros que han
impreso su conocimiento en un libro y por lo tanto el lector va teniendo dinámicas con los escritores a través del texto, ¿no? Posteriormente, después de hacer todo un análisis, que son procesos de separación, el ser humano tiene que hacer procesos de integración, que es la síntesis. Entonces, agarramos todas las partes y las volvemos a unir y por lo tanto podemos empezar a explicitar conclusiones, ¿no? Podemos empezar a expresar, a redactar, producir ciertas conclusiones, podemos empezar a escribir o podemos formular preguntas, ¿no? Nos pueden hacer preguntas y seguramente Adán cuando lo puso había algo que no sabía o no podía y seguramente le preguntaba a Eva, ¿y cómo hacemos esto? Y seguramente conversaban con Dios y le decían, ¿cómo tenemos que hacer esto? ¿Cuál es la mejor forma de hacer esto? La pregunta es si nosotros estamos inmersos en estos procesos también, ¿no? Bien, entonces vamos a ir a algo que Dorcas estaba hablando justamente, la providencia de Dios, ¿no? Y la gracia. Y bueno, ¿cuál es la providencia de Dios con respecto a la mente? Dios nos ha provisto de una estructura biológica anatómica, ¿sí? Y esto se llama el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, y es a través de las células que podemos ya dentro de procesos, digamos, mentales, se puede percibir, se puede sentir, se puede idear o generar ideas, ¿no? Podemos dar respuesta a algunos estímulos, pero hay algo que es tangible, ¿sí? Si bien acá hay piel, hay una mano, aquí está mi cabecita, pero internamente tenemos un cerebro, existen células y es un todo integrado. Entonces tenemos una estructura física, biológica, anatómica, que John Stott, a mí realmente me gusta lo que John Stott plantea porque te dice, la ciencia, hacer ciencia es buscar la revelación de Dios en su creación. Y hacer teología es buscar la revelación de Dios en su palabra. Entonces, ¿por qué los cristianos no podríamos hacer ciencia? ¿Sí? ¿Por qué no podríamos tener médicos cristianos? ¿No? En realidad tenemos médicos cristianos, tenemos cientistas cristianos, pero D.A. Carson, en su libro Amordazando a Dios, después de analizar a Knorr, un historiador norteamericano, él dice, claro, hay una herencia antiintelectual, número uno, y dos, dice Mark Knoll, ¿no? Después de estudiar a Mark Knoll, él dice, sí, Mark Knoll tiene razón, hay una herencia antiintelectual en la iglesia, pero dos, no sé si pueden ver este libro, Amordazando a Dios, se llama, creo que no lo pueden ver, ¿no? Pero bueno, se llama el libro Amordazando a Dios, D.A. Carson, Donald Carson, profesor del Nuevo Testamento, un profesor americano, y él dice, hay un segundo problema, que los cristianos profesionales, que son igual que cualquier otro profesional en el mundo, no están influyendo en sus espacios como cristianos que son. O sea, son profesionales, hacen las cosas que los profesionales hacen, pero no pueden influir en sus espacios desde su cosmovisión cristiana. Y él, obviamente, una de las respuestas que da, dice, esto se debe a que no han terminado de comprender la Biblia, ¿no? Y bueno, aquí tengo que citar este es otro libro de Os Guinness, El Renacimiento, y hay acá algo muy, muy interesante, les voy a leer, por favor, dice, sí, acá. Él está hablando de, perdón, un momentito. Él está hablando de Linacre, que era una persona,
Y dice, un día un amigo suyo, que era un sacerdote, le dio un ejemplar de los cuatro evangelios. En el tiempo de Linacre, él habla un poquito de Thomas Linacre, que era el nombre de una de las escuelas de Oxford, muy famosa, dice él, en los años 60, o el siglo XVI, perdón. Eh, y dice que un día llega un sacerdote, que era amigo suyo, y le regala un ejemplar de los cuatro evangelios. En esos momentos, en el siglo XVI, se dice que ellos no tenían el acceso a la palabra de Dios en otro tipo de lenguaje, ¿no? Y dice que él le regala un ejemplar de los cuatro evangelios. Y por primera vez él pudo estudiarlos a fondo en el lenguaje original. Linacre reflexionó un tiempo y luego lo devolvió el libro al sacerdote diciéndole, él le dice, o estos no son los evangelios o nosotros no somos cristianos, ¿no? Porque, porque él se da cuenta que lo que estaba leyendo por primera vez, no era lo que se hacía, ¿no? No era lo que se hacía. Y después de este tiempo viene justamente Martín Lutero y todo este tema el tema de la venta de las indulgencias y todo. Pero bueno, ¿a qué quiero volver? Es un poquito a lo que John Stott plantea y dice, podemos nosotros como cristianos hacer ciencia. Y él dice, inclusive la revolución científica ha sido liderizada por cristianos en un inicio, pero de ese tiempo a esta parte pareciera que la gente que no cree en Dios ha inundado esos espacios y nosotros los cristianos nos hemos quedado en el patio trasero, en la retaguardia o en el asiento de los suplentes, ¿no? Y no hemos jugado el partido oficial, no hemos sido los titulares en la cancha. Y bueno, pero tenemos que entender que Dios nos provee de una estructura biológica anatómica que obviamente desde la ciencia médica o las ciencias médicas o las ciencias de la salud se pueden abordar también estos temas. Y específicamente en nuestro caso sería el cerebro. Obviamente se puede estudiar la moción, como les había dicho, lo quineo, que es el cuerpo, la inteligencia kinestésica también tenemos, que se traduce, digamos, dentro de la inteligencia, pero es el Señor, es el Dios Todopoderoso que nos provee de una estructura biológica. Pero esta estructura biológica anatómica, el Señor también nos provee de una estructura funcional. Tenemos un cerebro, pero existen funciones cerebrales superiores, pero existe la mente, existen procesos cognitivos, la parte funcional, ¿sí? Y esta, digamos, sería en términos reduccionistas, es la mente. Obviamente podemos hablar de más cosas. Pero aquí entramos a nuestro campo, que este es un espacio que los que no creen en Dios no pueden entender esta realidad, que también Dios nos provee una estructura espiritual. Y esto es el espíritu. Y esta es la vida en el espíritu. Pero lastimosamente muchos cristianos, inclusive los cristianos, no comprendemos la estructura espiritual, o bien la comprendemos, la racionalizamos, pero no ingresamos, no hacemos uso de, ¿no? Entonces hay que entender desde la providencia y la gracia de Dios que es Dios, el Padre, el Creador, quien nos ha provisto de estas tres estructuras. Una estructura biológica anatómica, que sería el cerebro, el sistema nervioso, central, periférico. Una estructura funcional, que es la mente, que son los procesos mentales, procesos cognitivos, si quieren, pero tienen, como les había dicho el día de ayer, una estrecha relación con la conducta, el comportamiento, pero también tenemos que entender que Dios Padre nos ha provisto de una estructura espiritual, ¿sí? Bien, otro elemento fundamental que ustedes lo han debido escuchar en John Stott, lo plantea Karl Barth también, y me ha animado a poner esto porque he leído en un journal, no recuerdo el nombre, pero es un journal en el cual se aborda la integración de la teología y la psicología, y este autor hace mención a que dentro de la doctrina de la creación están estos elementos fundamentales o fundacionales, si quieren, que serían la creación, por un lado, porque Dios está en el principio, genera el principio, está en la vida, pero Dios mismo es el que sustenta la creación, ¿sí? Dios no termina creando al ser humano y lo deja ahí, no, Dios sustenta su creación.
a lo largo de toda la vida del ser humano, Dios, inclusive no solamente en el ser humano, sino en todo el cosmos, en la tierra, el universo. Dios lo crea, pero también lo sustenta, o sea, lo soporta, ¿sí? Sin embargo, existe otro elemento que es la caída, y posterior a la caída, a efecto de la caída, es que Dios tiene un plan de redención, ¿sí? Y va a redimir su naturaleza, va a redimir al ser humano, va a redimir la mente del ser humano y tiene que redimir el espíritu. Se redime el actuar del ser humano y dentro de la educación, obviamente, tenemos que redimir los objetivos, la metodología, el currículum, los contenidos y así, y así, y así, así, ¿verdad? Y finalmente lo que John Stott le llama el perfeccionamiento, ¿no? Entonces John Stott nos habla de lo nuevo y lo perfecto, ¿se acuerdan? Entonces está que el ser humano debe ser eh, perfeccionado, ¿sí? Pero esta perfección también tiene unos estándares, también tiene unos lineamientos, y en este caso es la imagen de Dios. Entonces lo que hacemos nosotros es, bueno, Dios nos redime a su imagen y nos perfecciona, y este perfeccionamiento para nosotros se llama santidad. Y la santidad es aquello que nos acerca a la imagen de Dios. Entonces, si abordamos todos los procesos mentales, obviamente la santidad también debería llevarnos a estos, ¿no? Si ustedes bueno, si continuamos escuchando a John Stott y leen el texto que también les hemos compartido, que es Creer también es pensar, ahí ustedes van a poder encontrar que John Stott plantea 4 doctrinas fundamentales para esto que él sostiene, que es la mente también importa, o que pensar también es creer. Y él nos dice, debemos empezar con la doctrina de la creación. Y esto nos debe llevar a una conclusión, a una gran verdad, que hemos sido creados para pensar. Tenemos el mandato, pero tenemos todo lo que Dios nos provee para que nosotros, y nos exige para que podamos pensar. Está la doctrina de la revelación, en la cual nosotros hemos sido creados para ver, decidir y seguir los pensamientos de Dios. Está desde la doctrina de la redención, nos dice que somos llamados a tener la mente de Cristo, ¿no? Y finalmente, bueno, es este modelo de creación, ¿verdad? ¿Se acuerdan del principio? El modelo, el molde de creación. Entonces estamos llamados a. Y Os Guinness tiene otro libro que se llama El llamamiento, que justamente resalta este llamamiento, que es el que te da el propósito. Os Guinness dice, si no existiera este elemento del llamamiento, dice, sería caótico, sería terrible, porque todos estaríamos igual, ¿sí? Todos seríamos parte del mundo, todos seríamos el mundo mismo, y sería más caótico de lo que está en este momento. Y finalmente está la doctrina del juicio, y esta nos dice, sostiene que vamos a ser juzgados por nuestro conocimiento. Por lo tanto, vamos a ser juzgados por nuestro actuar, por nuestro hacer, ¿sí? Pero esto está en base a lo que conocemos, en base a lo que pensamos. Ahora, como conclusión a esto, es que todas estas doctrinas se basan o son el Evangelio y están amparados en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bien, hasta aquí. Ahora vamos a hacer grupos. Querido Carlitos, para que no... Bueno, entonces me gustaría escuchar, por favor, a una personita del primer grupo o del grupo 1 y luego a otra persona del grupo 2 para que nos comenten qué es lo que han conversado, qué es lo que más les ha llamado la atención, con qué se quedan, qué les gustaría analizar un poco más. A ver, no sé si Sara, Karen, Jorge, Lady, ¿quién es el speaks person, ¿no? ¿Quién es la persona, a ver, que se va a animar a compartir con nosotros? Bien, ¿qué tal si... Ok, Sara, adelante, por favor. Bueno, estábamos en el equipo, estábamos Lady y yo, ¿cierto? Y pues hablamos, realmente el tiempo fue corto para poder expresar todo lo que habíamos visto del video, pero como en general hablamos sobre la fe,
¿cierto? Hablamos sobre la alabanza y, y también vimos cómo es importante uno no solamente tener información, ¿cierto? Tener la mente llena de información y de leer, pero que realmente estamos siendo insensibles a lo que estamos leyendo. Cuando al final del video hablaba pues el caso de los niños, ¿cierto? Que un niño de 4 años se devoraba un libro, pero realmente el niño solamente leía, pero hacía caso omiso a lo que leyó, porque no era sensible a todo lo que ese niño, la información que tenía en la mente, igualmente no hacía nada con ella. Entonces decía, en el video decía que una mente sin un corazón no es nada, y que una mente sin un alma no es nada. Entonces uno lo lleva mucho a reflexionar de que realmente muchas veces que nos ganamos, ¿cierto? Con ver videos o con estudiar o con aprender, pero al ladito de nosotros hay una persona y no mostramos ser cristianos con lo que ya estamos aprendiendo, como lo dijiste ahorita con lo de los evangelios, ¿cierto? Entonces yo me leí los evangelios, pero realmente vi que no soy cristiano o que no soy evangélico, por lo que dice ahí. Ujú. Entonces, sí, fue como lo que pudimos rescatar del video. Sí, ahí decía mucho sobre el estudio, sobre la disciplina, sobre escuchar el doble. Y siempre hacía pues como la comparación entre escuchar la palabra de Dios, pero no ser, pero también escuchar las voces del mundo, no para hacer lo que hace el mundo, ¿cierto? Sino para poder aplicar la palabra de Dios en esas voces. Bien, Entonces bien. es como eso. Gracias, querida Sara. Muchas gracias y gracias a todo el grupo. Bien. Acerca del otro grupo, Jorge Machicado, ¿te animas a hablar? ¿O Gilder? ¿Cuál de los dos se anima, por favor? Adelante. Buenas noches. Adelante, Jorge, adelante. Buenas noches. El tiempo ha sido corto, no, casi no hemos hablado mucho, pero puedo comentar a nivel personal alguna inquietud. Este, la tesis central por aquí es que hemos nacido para pensar, ¿no? Nacidos para pensar. Claro, en un nivel de interpretación bíblica yo creo que funciona la tesis, es necesaria. De hecho, en este momento estamos pensando, ¿no? Pero si la mente es diferente del espíritu, no que estén separados, sino que hay una distinción del espíritu y la mente es la sede del pensar, entonces el espíritu no va a ser otro tipo de pensamiento. Eso también me lleva a lo siguiente. En rigor teológico, Dios no se mueve, no necesita moverse, ¿no? Hay que preguntarse entonces, ¿Dios necesita pensar? Porque si el pensamiento es el movimiento de ideas en la mente, si el pensamiento es una transición de una idea a otra, de un pensamiento a otro, eso ya es movimiento, ya es una determinación dentro de lo que se llama espacio y tiempo. Y Dios no puede estar determinado. Entonces, Dios en tanto espíritu y el ser humano en tanto espíritu, también espíritu humano, debe investigarse qué quiere decir eso que es espíritu y debe ser una categoría diferente de la categoría del alma o de la mente. En este caso, el pensar tendría que ser superado de alguna manera. Eso es lo que me ha provocado ver el video y la conversación. Bien, te doy dos aplausos, querido Jorge. Porque mira, esa es la misma interrogante que yo me hacía. Obviamente la ciencia, podemos decir que la cúspide de la ciencia es justamente el pensamiento, el razonamiento, reasoning and thinking, ¿no? Una cosa es el pensamiento, otra cosa es el razonamiento. Y cuando uno ingresa a la universidad, yo por ejemplo he trabajado unos años en la carrera de medicina, bueno, he sido asesor de una carrera de una facultad de medicina y obviamente algo interesante, uno de los fines, objetivos de una carrera de medicina para un doctor es poder desarrollar el razonamiento médico, razonamiento clínico. ¿No? En el caso de los abogados, de la abogacía, entiendo que es el razonamiento jurídico, ¿no? El razonamiento legal. Y así podríamos ir describiendo, ¿no? Desde cada ciencia, el razonamiento teológico y todo eso.
Pero algo fundamental es lo que tú planteas, lo que tú cuestionas, ¿no? Y es justamente en estos espacios del pensamiento, del razonamiento, obviamente está el gobierno del ser humano, ¿no? Entonces, el mensaje de todo el curso es que tenemos que llegar a la instancia superior, a la siguiente instancia superior. Y por eso John Stott plantea y dice, obviamente tenemos que pensar, porque hemos sido creados para pensar. Y he tratado de graficar esto poniéndoles unos gráficos y ubicarlos a ustedes en estos espacios, en estos ambientes, y obviamente se generan. Sin embargo, no solamente John Stott, sino muchos otros nos plantean o nos cuestionan o nos invitan a reflexionar y nos dicen, queridos hermanos, ¿y qué tal si nosotros recurrimos a los pensamientos de Dios? ¿Qué tal si nosotros nos humillamos y decidimos ingresar en su presencia? Entonces vamos a ver que el razonamiento, podemos amar a Dios desde el razonamiento, desde el pensamiento. Pero existen otros niveles, otras categorías que son más profundas. Pero obviamente Os Guinness hace una, y bueno, la sesión del día de mañana, creo que ahora nos va a dar la sesión del día de mañana justamente, Os Guinness hace una crítica al, a que los cristianos, a que la iglesia se ha encerrado en un espacio antiintelectual, ¿no? Entonces se ha producido como un desprecio, un dejar de lado el pensamiento y el razonamiento, y, eh, pero hemos dejado de utilizar esta facultad que Dios nos da, ¿no? Bien, muchas gracias, Jorge. Obviamente vamos a seguir conversando a lo largo del curso, pero me parece muy interesante tu planteamiento, tu análisis o el análisis de todo el grupo, ¿no? Bien, muchas gracias a todos. Vamos a continuar. Me interesa cerrar la idea del día de hoy y vamos a entrar a este tercer tema. Les agradezco a los que se quedan todavía. Bueno, de todas formas va a quedar grabada la sesión y que Carlitos nos va a compartir después la grabación. Este es el tercer tema, queridos hermanos. Es justamente lo que plantea Jorge. Después de hacer un análisis, obviamente inclusive superficial, voy a decir así, porque podemos razonar mucho más profundamente, pero llegamos a la conclusión de que lo más importante para poder vivir, vamos a decir, para poder actuar, para poder hacer las cosas, es el conocer a Dios. Eso, queridos hermanos, es lo más importante, entrar en la presencia de Dios. Y bueno, entre este dilema, Os Guinness nos dice, entre el dilema de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, que dice el que ese es el campo, digamos, no de pelea, pero el campo, los dos campos de análisis. Si entramos a la soberanía de Dios, el ser humano no tiene que hacer nada. Y si entramos a la responsabilidad humana, decimos, Dios no tiene lugar acá. Pero él nos plantea la historia del naufragio, que es un relato que está en Hechos de los Apóstoles, en el cual Pablo había sido apresado y Pablo es llevado hacia la cárcel, ¿sí? Y bueno, aquí Pablo recibe una instrucción y gracias a Pablo, obviamente el barco termina accidentándose, termina en un naufragio, pero gracias a Pablo la gente no termina escapando, ¿no? Bueno, en realidad ni siquiera es gracias a Pablo, es gracias a la instrucción que Dios había dado, ¿no? Entonces, Os Guinness cuando se plantea y dice, bueno, este es un claro ejemplo de lidiar con estos dos temas, ¿no? Entre la soberanía y la responsabilidad. El ser humano tiene una responsabilidad aquí en la tierra, pero de ninguna manera la responsabilidad humana puede superar la soberanía de Dios porque justamente es la soberanía. Y este es un elemento fundamental porque en teoría en lo que es la teoría del Estado, hay dos elementos fundamentales que son la soberanía del Estado y la supremacía del Estado. Entonces, cualquier administrador público, que se llame gobernante,
debe pelear por estos dos elementos de acuerdo a la teoría del Estado: la supremacía del Estado y la soberanía del Estado. Y frente a esto, el gráfico más sencillo es el planteamiento que hace Maquiavelo y dice: el fin va a justificar todos los medios, ¿no? Entonces, frente al fin, que es soberanía del Estado y supremacía del Estado, todo lo que se haga es lícito y es permitido para un administrador público, que sería un gobernante, un ministro o bien cualquier persona que esté en un espacio gubernamental, ¿no? Entonces, en alguna ocasión he hablado con amigos, pastores o líderes, y les decía, si estamos esperando tener un gobernante buena onda, buen tipo, si quieren llamarlo así, eso no va a suceder, ¿no? No va a suceder. ¿Por qué? Porque obviamente desde el momento que se saca a Dios del Estado, y no estoy hablando solamente de la Iglesia o de la Iglesia Católica, es que el Estado pasa a ser el padre del Estado, pasa a ser el soberano, pasa a ser el Dios del pueblo, ¿no? Entonces, bueno, eso es solamente como una acotación a esto, pero bueno, volviendo a esto, nosotros debemos lidiar con estos dos temas, ¿no? La soberanía de Dios y la responsabilidad. ¿Cuál de estos dos va a primar? Siempre va a primar la soberanía de Dios, pero nosotros debemos entender cuál es nuestra responsabilidad. Entonces los invito a que puedan leer, estudiar en casa el Hechos de los Apóstoles 27, 39 al 44, donde está el relato del naufragio. Y esta parte es este es lo he tomado, lo he extraído de un libro que escribe mi pastor Carlos Nanetti aquí en Santa Cruz. El libro de él, bueno, voy a compartirles ahora más tarde. Tenemos la autorización de compartir el libro, se llama El aceite final. Y bueno, él plantea en el capítulo 3 y dice: conocerlo es lo más importante. Y él parte analizando dos versículos bíblicos, ¿no? Uno de estos es Efesios, uno del 16 al 18. Y dice: no ceso de dar gracias por vosotros, en la oración que Pablo estaba haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Pero esto está dentro de, dice, en el conocimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y bueno, él después hace un análisis de lo que es el aprendizaje, el conocimiento, perdón, y entra a hacer un análisis de algunos elementos del griego, ¿no? De la concepción griega del conocimiento. Nos habla del ginosco. Y bueno, ustedes pueden ver que desde el griego hay varias comprensiones de lo que es el conocimiento, pero nosotros llegamos a esta conclusión. Conocer a Dios es lo más importante. Y voy a leerles el Salmo 27, que los estudiosos indican que es el salmo por ahí el salmo más importante, el salmo más revelador. Algunos dicen que es el salmo en el cual David revela estos key factors, ¿no? Que los elementos claves. Salmo 27, ¿no? El contexto para David era un contexto de guerra, y él empieza diciendo: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es el baluarte de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Es el contexto de la guerra, pero David decide dejar la confianza en Dios, o sea, decide depositar toda su confianza en Él. Y dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temeré, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Pero a partir del verso 4 dice: una sola cosa he pedido a Jehová y la vengo buscando. Y dice: que repose yo en la casa de Jehová. Y en ese tiempo no existía la casa física, ¿no? O sea, no existía la construcción o la gran construcción. Y además David seguramente estaba en el terreno en un espacio de guerra. Y dice: que repose yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Entonces, básicamente,
el anhelo de David, la petición de David era estar en la presencia de Jehová. Pero dice, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Entonces, podemos ver acá que la mente tiene un espacio, pero el espíritu es un nivel superior. Y la presencia de Dios es el espíritu de Dios. La presencia de Dios es el rostro de Dios. Porque si ustedes leen más adelante, en el verso 8 dice, cuando tú dices, buscad mi rostro, ¿no? Y hace referencia a un diálogo que tuvo David con Jehová, y le dice, busca mi rostro. Y le dice, cuando tú dices, buscad mi rostro, mi corazón responde, tu rostro buscaré, oh Jehová. Entonces, creemos que esto es lo más importante a lo que tenemos que llegar en los procesos cognitivos, mentales que tengamos, tanto en la ciencia como en la teología o en la vida misma, común y corriente, vamos a decirlo así. Lo que debemos hacer es tratar de llegar a la presencia de Dios, ¿no? En todo lo que hagamos, en todas las materias que estemos estudiando, en todas las materias que planteemos para nuestros estudiantes, ya sea química, física. Este es el fin último al que tenemos que tratar de llegar, ¿no? Y bueno, luego menciono esto, ya les he compartido el día de ayer. Quiero ver, por favor, cómo estamos, ¿no? El tema del tiempo. Hay 19, tenemos 11 minutitos más. Bien. Bien. Entonces, estas dice que son ideas bajo el sol, ideas en la ciudad del hombre, lo llama Os Guinness. He tratado de tomar un poquito de recuperar lo que Os Guinness plantea, porque él hace mención a James Davidson Hunter, que en su libro Para cambiar el mundo un poquito recoge y dice, bueno, estas serían algunas sugerencias para que nosotros podamos empezar a actuar como cristianos, ¿no? Llegamos a conocer a Dios, pero siempre el fin último que estamos buscando hoy en día los cristianos es de qué manera podemos impactar a nuestra sociedad, cómo podríamos hacer para poder resistir ante todos estos temas que están saliendo hoy en día, qué tendríamos que decir, qué tendríamos que hacer. Y bueno, estas son algunas de las ideas que Os Guinness recoge y dice, estas son ideas debajo del sol, ideas para transformar el mundo. Y dice, los líderes tienen más peso que los seguidores. Entonces, una de las sugerencias, una de las conclusiones a las que llegan, dicen, bueno, hay que formar a los líderes, hay que equipar a los líderes, hay que inspirar a los líderes, porque los líderes, 1, 2, 3, 10, que estén estratégicamente posicionados, van a poder llegar a más personas, ¿sí? Entonces, se dice que ideas productivas, saludables, o inclusive las malas ideas, si llegan a los líderes, esas se pueden replicar de mayor, de una mejor o mayor, más que mejor, de una mayor forma, de un tema de amplitud, ¿no? Puede llegar a más gente. Otra idea que dice está debajo del sol es que el centro tiene más peso que la periferia, ¿no? Entonces, existe la sugerencia de que cuando queramos llevar estas ideas de transformación al mundo, si vamos y nos concentramos en centros específicos, estos también van a poder irradiar hacia la periferia, ¿no? Y finalmente se dice que estas ideas que transforman el mundo son mejor trabajadas cuando las trabajamos en redes que de manera individual, ¿no? Entonces, el uno a uno sí funciona, pero se dice que cuando establecemos redes de trabajo, el networking, podemos llegar con nuestras ideas a más lugares o a más gente, ¿no? Pero Os Guinness nos dice, nos plantea tres elementos también fundamentales y él nos dice que nosotros como cristianos debemos entender que es el Espíritu de Dios quien dirige. Entonces, todo lo que pensemos, todas las visiones, misiones que nos planteemos deben estar sujetas al Espíritu de Dios para que podamos avanzar. Obviamente hay cosas que no podemos entender, que Dios las hace de una o de otra forma, pero lo que más tenemos que tratar de hacer es entrar en la presencia de Dios y desde esta ver cuál es nuestra condición y poder entender, conocerlo a Él y pues será Dios quien nos revele para que
o nos confirme para aquellas tareas, actividades o planes que nosotros tengamos, ¿no? Seguramente van a haber cosas que el Señor no nos va a permitir hacer, ¿no? Entonces hay que entrar a la vida del Espíritu, ¿no? A la vida del Espíritu, a estos espacios espirituales para que podamos tener la dirección de él. Número dos, las inversiones sorprendentes. Y acá nos dice, bueno, Os Guinness plantea y nos dice que si vamos a estudiar la Biblia, vamos a ver cómo Jesucristo, el Salvador, el Rey de Reyes, nace en un pesebre, o sea, en un espacio, si quieren, de pobreza, siendo el Dios Todopoderoso, siendo el Hijo del Dios Todopoderoso, siendo el Hijo del dueño de toda la creación, ¿no? Y podemos ver cómo Él llega a la cruz y muere para darnos vida, ¿no? Entonces, este sociólogo cristiano nos dice cómo este tipo, ¿no? de inversiones que son tan sorprendentes, y por eso la Biblia dice que Dios ha escogido a quienes, a los más débiles, para poder demostrar la fortaleza de Dios para aquellos que se sienten tan fuertes o poderosos, ¿no? Y bueno, tenemos estos otros ejemplos de Moisés, David. Ustedes conocen las historias de estos varones de Dios. Moisés ha sido, en sus tiempos querían matarlos, él ha sido salvado, ha llegado ahí a Egipto, ha sido formado por ellos, pero termina siendo el liberador del pueblo de Dios de las manos de los mismos egipcios, ¿no? En el caso de David también era el hijo pequeño. La tradición en su momento decía que el primer hijo, el hijo mayor, era el que tenía que tomar estos espacios, pero aquí se ve que es el hijo más pequeño, por ahí el que menos se lo podía considerar. Pero Dios es así, ¿no? Dios elige. Pero también un elemento fundamental es que tú eres parte del plan de Dios. Tu familia es parte del plan de Dios. Y tu hijo, tus hijos o tu hija son parte del plan de Dios, son parte del propósito de Dios. Entonces, debemos nosotros hacer todo lo posible para poder actuar en base a lo que Dios nos pide, para poder cuidarlos, para poder educarlos, para poder acompañarlos en el camino también que Dios ha trazado para ellos, ¿no? Y finalmente él plantea y dice la gran cultura como producto. Muchas veces queremos tomar papeles protagónicos y queremos cambiar todo de una vez, pero lo más importante es la relación que tú tengas con Dios, y esto va a generar que se vaya produciendo una cultura familiar, una cultura regional, ¿no? Pero no debemos perder de vista que la relación con Dios, con el Padre, es lo más importante. Y el efecto de tu relación se va a ver en tu profesión, se va a ver en tu vida como padre, en tu vida como madre, en tu vida como esposa, en tu vida como hijo, en tu vida como profesional en el espacio donde estés, o simple y llanamente en tu vida como hijo de Dios, donde quiera que tú estés, ¿no? Bien, y bueno, y esto es, y por eso la Biblia nos dice que por sus frutos lo conoceréis. Eh, y obviamente los frutos que vayamos dando van a decir el qué y el cómo son, ¿no? La raíz. ¿Qué tipo de raíces tenemos? ¿Dónde estamos fundamentados? ¿Estamos sobre la roca? ¿Estamos sobre la arena? El fruto de nuestra relación con Dios prácticamente va a mostrar a la sociedad, va a mostrar a tu familia cuáles son tus raíces, ¿no? Y qué tan fuertes son tus raíces. Y esta otra sugerencia, vamos a decir así, la tomé de J.P. Moreland, que es otro teólogo y él plantea y dice, él habla de una trilogía, dice, debemos recuperar el conocimiento, debemos renovar el alma, la mente, y él también plantea la restauración del poder del reino y habla de los milagros y de todo eso, ¿no? Entonces, con esto simplemente, queridos hermanos, quiero mostrarles, o he querido mostrarles cómo la mente no es un elemento que camina solo, ¿no? No es un elemento aislado, sino es parte de, ¿no? Pero voy a resaltar lo que Jorge decía,
también tenemos que entender que la mente, eh, la autosuperación, si quieren, del ser humano, la autorrealización, de la cual habla Nietzsche, el superhombre, no es el fin último para nosotros, sino es la relación con el Padre, la subordinación al Espíritu de Dios, es aquello que nos puede hacer, voy a decir así entre comillas, grandes, que no necesitamos ser grandes porque ya tenemos un Dios Padre que es grande y nosotros simplemente somos, como dice el Nuevo Testamento, colaboradores del Rey, somos colaboradores de Dios y esa es la sinergia, el sunergos de Dios. Nosotros podemos hacer sinergia con Dios, es lo que nos dice Corintios, ¿no? En la carta de Corintios. Entonces, bueno, queridos hermanos, hasta acá, y bueno, este es el tema de la intimidad con Dios, el tema del Salmo 27. Eh, Ayer también lo he mencionado un poquito. Cuando uno es frío, no hay amor, ¿no? Dice, por falta de conocimiento. La gente que no conoce a Dios, obviamente no va a poder amar a Dios. Pero aquellos que conocemos a Dios, podemos tener una relación tibia con Dios. Y esto, bueno, yo lo comparo con el aprendizaje cultural, por ahí puede ser el amor cultural, que escuchas de tus padres que hay que ir a la iglesia, que hay que amar a Dios, que hay que ser buenos. Entonces uno va a la iglesia y trata, digamos, de ser un buen tipo, una buena tipa, y ese es un nivel de relación con Dios. Pero ese es un nivel muy superficial y por eso es que la palabra de Dios dice que aquellos que están sobre la arena son muy fáciles de mover. Pero existe otro tipo de amor a Dios y es cuando tú lees la palabra, cuando tú comprendes, entiendes acerca de estas verdades y vas a servir a Dios por entendimiento, porque tú has logrado comprender que es bueno. Ir a la iglesia, primero tus papás te decían, hay que ir a la iglesia y uno va a la iglesia. Pero llega un momento en el que tú entiendes que es bueno congregarse, estar en un grupo, con amigos, con hermanos, para que podamos apoyarnos, podamos crecer juntos. Y bueno, ahí lo sirvo porque entiendo, no necesito que alguien más me esté empujando. Pero existe otro nivel que es por el amor por conocimiento. El nivel de la mente está en el entendimiento, pero en el nivel del conocimiento está la relación que tú tienes con Dios. Y este es otro tipo de amor de parte del ser humano, vamos a decir así, hacia Dios, porque tú sirves porque lo conoces a Él. Y finalmente está en relación de uno a uno o el ser uno con Él, ¿no? En el cual tú vives la vida de Dios, la vida del Espíritu. Bien, y bueno, hasta aquí, queridos amigos, hermanos, hemos llegado el día de hoy. Me gustaría, Carlitos, no sé si podemos hacer un grupo o bueno, podemos simplemente tal vez, me gustaría escuchar sus comentarios, qué pueden aumentar a esto, qué pueden decir, con qué se quedan. Y bueno, nos hemos quedado pocos, creo, dos, cuatro, seis personas, siete, perdón, siete personas, una persona. No está. A ver, voy a invitar a Sandro Ortiz o Sara Ospina otra vez y luego a Karen Martínez. Adelante, por favor. No sé quién quería participar. ¿Florencia o Sandra? Me gustaría escucharlos, por favor. Karen, Jorge, Lady. Hola, hola. ¿Hay alguien ahí? Bien. O si no se animan a hablar, ¿qué les parece si escriben en el chat y yo lo leo? Con mucho gusto. Y yo, Karen, adelante, Karen, pues, adelante. me parece interesante todo este tema porque uno a veces piensa que la ciencia contradice a Dios, ¿no? Y, y pues ahorita en el tema que hablabas de la intimidad con Dios, no lo había
O sea, como que uno se queda que ya hice la oración de fe y ya todo bien, pero en realidad hay varios como niveles de profundidad. Entonces me quedo con esa reflexión de este triángulo final. Bien, gracias. Justamente por eso Kepler, este cientista, decía que cuando uno esté investigando, es imposible no amar a Dios porque vas conociendo la grandeza de Él, ¿no? O sea, a medida que vas conociendo más de su creación, de la naturaleza, te vas dando más cuenta, si quieres, tu comprensión se amplía porque dices, wow, ¿no? O sea, wow, ¿cómo es posible que, que Dios haya podido hacer esto? O sea, entonces, al contrario, el cristiano tiene que hacer ciencia. Tenemos que estudiar sociología, las ciencias de la salud, las ciencias económicas y poder nosotros plantear algo desde nuestra cosmovisión. Estamos necesitando a voces. Por eso les decía el día de ayer, un ministro de Educación en mi país dijo, hablemos acerca del Estado laico, pero en un tono, no sé si fue un tono de burla, él dijo, pero no hay con quién, ¿no? Entonces los cristianos, volviendo a lo que Osquines decía, tenemos una responsabilidad humana, sin dejar de lado la soberanía de Dios, ¿no? Bien, querido Jorge, a ver, adelante, ¿qué más nos puedes complementar desde tu reflexión? No sé si estás ahí todavía. Lady Solís también nos gustaría escuchar, Sara Ospina, Gilder, Florencia, Sara, ¿con qué se quedan Sí, esta noche? Adelante, adelante, sí, por favor. algo cortito, lo que usted comenta acerca de la responsabilidad de los creyentes en todos los términos de las actividades humanas es crítico, ¿no? Parece que la iglesia no, todavía estamos como desarrollando la idea de que tenemos no solo las responsabilidades, sino que, bien vista la causa, tenemos en la Biblia los principios para ser sal y luz en el mundo, ¿no? Para participar del mundo, pero no a la saga, sino liderar, dirigir, iluminar. Ahora, la iglesia no está muy consciente de eso, me parece, y probablemente no solo es un antiintelectualismo, sino creo que son agendas mundiales. Esta época está marcada por una falta de investigación en todos los niveles, no solo en el ámbito de la iglesia. Ya los jóvenes, los niños, profesionales de toda índole, ya no leen, no investigan. O sea, la idea es hacer empresas, hacer negocios y obtener utilidades y ser pragmático. Pero ese pragmatismo encierra también una especie de abreviación del esfuerzo que implica pensar a Dios, por ejemplo. Entonces, el pensar a Dios, el conocerle a Dios, el investigar a Dios, no implica una pragmaticidad en este mundo. Y como este mundo nos marca el ritmo en el sentido de que debemos ser algo en la medida que tenemos acumuladas las cosas materiales, entonces ahí uno se extravía, ¿no? Hay que volver atrás, hay que mirar atrás, me parece, y volver a hacer teología y en función de esos principios comprendidos, abarcar, invadir las ciencias, la filosofía, el arte, la música, por ejemplo, haciendo cosas tan interesantes como dice la escritura, ¿no? Cosas que ojo no vio ni oído yo. Tal vez el tema de la creatividad en el campo de la educación esté en volver otra vez la mirada profundamente a la escritura y no en seguir pautas teóricas o autores de moda en ese plan. Eso le podría decir. Bien, no, es interesante. Obviamente yo siempre, obviamente soy un académico, entonces hago referencia a, a personas porque entiendo que también hacen procesos reflexivos. Entonces, obviamente, pero hay que ir a la palabra. Y como tú dices, tenemos que ser propositivos. Entonces, cuando uno hace un análisis serio, a ver, vamos a decir sensato, tranquilo, eh, nos damos cuenta que o sea, tenemos harto por hacer, hay harto por hacer. Sinceramente,
la labor de Sara, la labor de Karen, la labor de Jorge, la labor de Lady, la labor de Sandra, la labor de Gilder, la labor de Florencia, es lo que se necesita. O sea, Dios está esperando que sus hijos actúen, ¿no? Y por eso dice la creación gime, ¿no? Que los hijos de Dios estén presentes, pero también que sean, ¿no? O sea, estar presentes y ser, y eso quiere decir pensar, eso quiere decir hacer, pero principalmente eso quiere decir someterse a Dios, ¿no? Entonces, eh, todavía nos falta terminar de comprender por ahí muchas cosas. Bueno, en el caso boliviano, querido Jorge, y bueno, a todos los que nos escuchan, a propósito también del video, este avivamiento en Bolivia surge el 72. Obviamente hay muchas cuestionantes, yo en el momento, sí, los invito a que vean tenemos una página en internet donde están, yo he hecho unas entrevistas, bueno, les he pedido que ellos nos compartan sus experiencias a mucha gente que ha vivido en ese tiempo, justamente está el pastor Fernando Villalobos, están otras personas también que han sido jóvenes en ese tiempo, que creo que tenían desde 16 años hasta 22, 23 años. Yo les sugiero que vean estos videos. Pero como les decía, hay muchas cuestionantes, muchas interrogantes y muchas críticas también, pero de manera fáctica, vamos a decir así, porque hablaba también con mi pastor Isaac Guerrero y él me decía, Franz, el avivamiento es un hecho, o sea, nadie puede negar, es un hecho que ha sucedido en un espacio e inclusive, como dice también Fernando Villalobos, en toda la nación. Entonces, es un tema que hay que investigar y bueno, en este sentido, la historia providencial, digamos, la propuesta que se hace desde Principal Approach te exige, te anima a que hagas una investigación o a que revises el planteamiento de la historia providencial y eso es lo que me animó también a mí a entrar en este tema. Pero si analizamos la historia de Bolivia, querido Jorge, el boliviano, como Job, conocía a Dios de oídas, ¿no? De oídas, hasta los años 50. 55 en realidad, que viene la primera ley educativa, el código educativo, y a partir de más allá de que sea izquierdista o de derecha, Dios utiliza este código para que la educación llegue a más personas y el boliviano aprenda a leer. En educación nosotros hablamos de paradigmas o cambios de paradigmas, cambios paradigmáticos que son 20 años y sorpresivamente del 55, si quieren, del 55, del 50 al 70, al 72, más o menos son como 20 años, ¿no? Y bueno, Dios levanta un grupo de jóvenes que son, yo me animo a decir que son actualmente es la gente que ha logrado llevar a la iglesia Bolivia hasta donde estamos. Más allá, digamos, de las críticas y de todo, y bueno, pues, creo que Fernando Villalobos es muy honesto y dice, nosotros no sabíamos nada, ¿no? No sabíamos nada. Entonces, hay mucho por hacer en Bolivia, técnicamente conocemos a Dios 70 años, pero obviamente antes habíamos ya conocido a Dios de oídas, pero es a partir de los años 70 que hay un cambio de estrategia de parte de Dios porque el boliviano tiene acceso a la lectura. Entonces hijos, lean la palabra de Dios, o sea, lean todo lo que está ahí, ¿no? Y bueno, son 50 años y bueno, hay mucho más por conversar. Bien, queridos amigos, son las 9:39, hay mucho más por conversar. Quiero agradecerles su presencia, hacer el aguante todavía hasta esta hora. Si alguien quiere, por favor, comentar algo, voy a cederles el micrófono. 1, 2, 3 personas. Y bueno, y después nos vamos a estar despidiendo. El día de mañana vamos a continuar. Perdón, el día jueves. Mañana no tenemos sesión, pueden descansar, les voy a mandar un material más. Por favor, lean, vean los videos. Y el día jueves nos volvemos a integrar. Continuamos justamente con el tema del antiintelectualismo, cómo la iglesia ha ido cayendo en esto, cuáles son los factores que han influido o influenciado en esto, y bueno, vamos a continuar el día viernes y terminamos el día. Adelante, querida Karen, Sara, Sandra o Sara Ortiz, Sara Ospina, Gilder, Lady, Florencia también, nuestra amiga
acá de Bolivia. ¿Quién se anima, por favor, a hacer algún comentario? O pueden mencionarnos también con qué se quedan esta noche. Hola, Adelante, Flores. Adelante, adelante. hola. Buenas noches, Florencia. Adelante, adelante. Buenas noches. Bueno, yo estoy agradecida con Dios, ¿no? Porque ah, hace un tiempo ya Dios me ha estado hablando muchas cosas, ¿no? Y una de esas es eso de, de lo que se ha estado mencionando en estos días, ¿no? De pensar con el pensamiento de Dios, de no tener eh, miedo de que Dios está de todo con nosotros. Y eso yo he estado así hablando, y justo también bueno, estoy con dos grupos de iglesia, con kids que son chiquititos, menores de 7 años, y también con adolescentes chicas. Y con los chiquititos yo les decía, Dios no se molesta que nosotros seamos futbolistas. Solo un ejemplo, ¿no? Y ellos me miraron así, ¿no? Entonces yo les dije, lo que Dios quiere de nosotros es que seamos futbolistas diferentes, que seamos futbolistas que no sean groseros, que puedan jugar con amabilidad, con respeto. Y yo les comentaba también que hay futbolistas que de lo que ganan pueden ayudar a obras sociales y misiones, ¿no? Y eso es un ejemplo así para hacerles contar a ellos de lo que Dios, digamos, no nos encierra, no nos encierra. Una vez mis hermanas me decían, pasando cosas en la vida, decíamos, analizamos y decíamos, en la iglesia nos han enseñado qué es lo que no debemos hacer, ¿no? No esto, no aquello, esto, porque esto y no sé, pero no nos han enseñado o nos han limitado, y también nosotros, ¿no? Que no hemos investigado de qué podemos hacer, de hasta dónde podemos avanzar y podemos llegar, ¿no? En todas las áreas, de cómo podemos divertirnos hasta dónde podemos llegar en la área de trabajo, podemos llegar igual en el área política, si podemos pensar. Y la verdad es que cuando uno va haciendo eso, uno puede ir pensando hasta más allá, ¿no? Entonces, los cursos, bueno, son una confirmación de lo que he estado pensando, buscando, y bueno, estoy agradecida con Dios por eso, y gracias por su vida, hermano. También a todos los que están en Inspiras. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Bien, bien, muchas gracias, querida Florencia. Bien, vamos a ceder el micrófono a la última personita, ya se están saliendo, retirando. Bien, vamos a pedir a Karen o Lady, por favor, que nos ayude a hacer el cierre con una oración y nos vamos a ver el día jueves. En unos minutos más les voy a mandar el link de estos videos si alguien quiere verlos, el tema del avivamiento de Bolivia, los tenemos en nuestra página en YouTube. Y también les vamos a mandar el material para que pues vayan trabajando, leyendo por su cuenta, y algún otro video para que vayan. Bien, adelante Karen, no sé si nos puedes despedir en oración, por favor, o Lady. Karen, Sí, claro. adelante, adelante, por favor. Bueno, Señor, te damos gracias por este tiempo que podemos apartar para estar aquí, Señor, porque tú pones en nuestros corazones este deseo de aprender más, de conocerte más en todas tus facetas, incluida en la ciencia, Señor. Te pedimos perdón porque hemos descansado o mirado para otro lado en vez de seguir avanzando en esta área, Señor, en la que nos han ganado mucho camino, Señor. Perdona nuestros letargos, Señor, la inequidad de nuestro corazón, y ayúdanos a que esta generación se levante en busca de la verdad, Señor, para que podamos ilustrar a nuestros hijos, Señor, a nuestros
a las personas a los discípulos tuyos, Señor, que son tuyos. Señor, te pedimos que nos des descanso esta noche, Señor, y que todo lo que aprendamos sea siempre para agradarte a ti y sea siempre en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, muchas gracias, queridos amigos. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes esta noche. Gracias, querido Carlitos, por todo.